es bastante en estos elementos de los meteoritos, ¿cierto? O sea, no magnesiano, o sea que tienen hierro y magnesio. Claro, pero tiene, o sea, digamos, existe, se supone, composición con orientación magnética, ¿cierto? Sí, el hierro níquel tiene... Claro. Y se hace datación por orientación magnética de los meteoritos. O sea, hay gente, de hecho, en nuestra metodología de búsqueda de meteoritos no ocupamos imanes, justamente para no perder la asignatura magnética de la muestra, porque yo no lo estudio, pero hay colegas que estudian campos magnéticos de los cuerpos parentales iniciales desde los cuales podrían venir los meteoritos. Entonces nosotros como práctica también le decimos a la gente, no le ponga un magneto, no le ponga un magneto, porque es igual como ponerle a tu celular un imán. Entonces ahí perdemos una gran información de gente que sí está estudiando, si es que eso nos da información, por ejemplo, en qué momento se diferenciaron como para tener un núcleo de estos protoplanetas, que hayan generado entonces una impronta, una asignatura magnética en los meteoritos, así que es súper importante. Ahí está. Sí, para la familia de meteoritos que son más comunes, las condritas, en términos de como resultado científico, ¿hace una diferencia tener 100, 1000, 10.000 a la hora de estudiar? O sea, por ejemplo, si hacemos una ley, ¿es necesario proteger tan fuerte a las familias que son tan comunes? Claro, eso lo hablamos cuando fuimos a presentar esto al Congreso. Y efectivamente ellos estaban muy preocupados de que había gente que son artesanos que ocupan mucho los meteoritos. Entonces, o sea, si son condritos ordinarios no hay mucho problema, si el problema es cuando son meteoritos raros. Pues los condritos ordinarios han sido bien estudiados, se sabe bastante de ellos. Para lo que aportan actualmente son para el estudio del flujo, que eso, de hecho, nuestros trabajos acá en Chile han estado centrados en eso, y que es ver, por ejemplo, si ha habido un cambio de la naturaleza del flujo en el tiempo que podemos ver, que en el caso de Atacama es maravilloso porque podemos ver hasta 2 millones de años. Entonces, efectivamente, en los meteoritos del desierto de Atacama hemos podido ver que hay un tipo de condrito ordinario, que es el tipo H, que aparece en pics hace 12.000 años, y eso ha permitido entonces trabajar con los astrónomos pensando en que a lo mejor hubieran disrupciones en el cinturón de asteroides que hayan entregado más material de ese estilo para la Tierra. Entonces, es importante todavía el estudio de esa masa desde un punto de vista estadístico, pero en términos mineralógicos y todo lo demás es el material más común. Entonces, la dificultad de eso es cómo lo, porque a priori no lo sabes. Tienes que cortar el meteorito para saber qué. Y eso, por eso estábamos, o sea, es algo que está para discutir, porque venir y cortar un meteorito no es fácil tampoco. Y las únicas 2 sierras están ubicadas en Santiago y en Antofagasta. Entonces, ahí hay que transar algo. Es parte de la ecuación que tenemos que resolver con los meteoritos. Levante la mano él primero, después. Bien. Con respecto al último tema de que estaban buscando apoyo en el Ministerio de la Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no han pensado en tratar de entrar por el Ministerio de Ciencia ahora? Es que ha sido demasiado todo encima. No, en este momento no hemos vuelto a tocar ninguna puerta, porque igual el proceso de hacer todo esto es bien agotador, y hasta el momento lo he hecho yo sola, así que como que tiré la esponja después, porque yo dije, ya, después de haber hecho, me llevaron hasta el Congreso a hablar, y dije, ¿cómo no va a pasar la ley? O sea, pero esa es como la ingenuidad, los gajes del oficio que uno pasa. Esto es porque uno haga una hermosa presentación que obvio que hay que protegerlo. Yo creo que alguien hizo lobby, porque obviamente si uno legisla en eso, no sé, pues te vaya a meter a territorios que a lo mejor hay mineras y las mineras no te quieren ahí, anda a saber tú qué es lo que pasa. Entonces ahí lo que se necesita es encontrar a alguien en esas esferas que haga el contralobby de los otros intereses. Entonces ahí hay que encontrar, así que si tienen un amigo político, pueden dejar el nombre. Sí, el mismo asunto, ya estaba en la época de crear leyes y cosas así. Como quieren encontrar un punto intermedio entre una ley que no sea tan dura y otra ley que tampoco sea tan de libre albedrío sobre el mercado, para que no se pierdan
O sea, yo lo de la ley dura ni siquiera me lo imagino en Chile, si aquí todas las leyes son... Me preguntaba si no creo que exista esa opción, pero, o sea, igual lo hemos hablado. Todas las veces que he hablado con alguien, todos me dicen, bueno, y siempre están pensando en el pequeño, en la pyme, en el pequeño empresario. Entonces yo digo, sí, puede funcionar. Yo creo que con la educación todo funciona. O sea, un loco que se beneficia de, a lo mejor, de hacer algo con el meteorito, pero sabe que si está clasificado, si está en un repositorio, etcétera, va a tener un valor científico mayor, también él gana. Entonces yo creo que hay un tema con la educación, de cómo entonces nos apropiamos de esto, de cómo decimos nuestras rocas tienen un valor y podemos, no sé, como... Sí, o sea, eso pensábamos, quizás si no habían pensado una forma de que se le permita tener como esa propiedad sobre el meteorito, pero antes tiene que ser como permitido quizá a la comunidad científica pero no es todo, fácil y luego, implementar eso, no claro, es fácil. devolverlo. O sea, siendo todavía una comunidad tan chiquitita meteorítica, es muy difícil hacerlo, y por eso la opción de meterlo por el patrimonio geológico, que es un paraguas más grande que incluye afloramientos, colecciones minerales, museos, etcétera. Eso nos pareció que era lo más lógico, que fue la vía en que lo hicieron los españoles. Y esa fue la que nos llevó a acuerdo. Entonces estamos en este momento en una discusión de cómo seguir. ¿Más? ¿Tiene otra persona? ¿Más? ¿Cómo funciona la situación legal aplicada a Antártica? ¿Cómo funciona? La situación legal aplicada a Antártica, porque no es bien claro o es bajo debate a quién pertenece. Bueno, en general, las únicas instituciones que pueden estar en Antártica realizando expediciones científicas son instituciones públicas. No existen como... Bueno, existen algunas cosas turísticas, pero no se pueden llevar nada. Entonces, lo que sí está autorizado, y uno tiene, no sé, cuando uno tiene que postular estos fondos a través del INACH, que sería nuestra institución chilena que nos representa y de alguna forma promueve la ciencia antártica, tenemos que adscribir a todos los protocolos que ellos han adscrito. Y eso significa que los meteoritos tienen, por ejemplo, que tener un repositorio, un curador, la verdad, que por esa razón yo por años dije yo no voy a mandar ningún proyecto hasta que no exista lo básico, que fue mi pega del año 2018, que fue convencer a Cernageomin de que tomara esa responsabilidad. También me costó mucho porque nadie quiere, o sea, es como todos lo quieren, pero nadie quiere tomar el costo que significa hacerse cargo de una colección de meteoritos. Entonces no ha sido fácil, pero parece que no es fácil, no solamente acá, es una temática transversal a muchos lugares. Al final, donde más se realiza, o sea, generalmente los repositorios están en los museos de historia natural de los países, que fue la primera puerta que fui a tocar, que era la más lógica. Y me dijeron, no, a nosotros no nos interesan ni los minerales ni nada, estamos abocados a la biología y a la paleontología. Y le decía, bueno, pero mírelo como un fósil del espacio. Pero no fueron abiertos. Ahora cambió el director y a lo mejor hay que ir de nuevo a tocar esa puerta. Porque yo creo, por lo menos que un museo de historia natural no puede no tener curadores de mineralogía y de rocas y de meteoritos. No, déjame. Hola, aquí de nuevo. Bueno, según la legislación chilena medioambiental, existe un punto que de hecho no ha sido abordado por el Ministerio del Medio Ambiente y porque cada vez que se ha querido construir esta subsección, este ministerio, tengo entendido, de recursos naturales, se ha pospuesto. Y él determina que existe la línea de base que determina la cantidad o sea, el tipo de recursos y suelo que hay en Chile. ¿Ustedes le habrán comentado algo al respecto, considerando de que los meteoritos corresponden al suelo chileno? Nosotros fuimos cuando estaban por hacer la ley y propusimos el concepto de geodiversidad que mostré acá, porque la ley se llamaba de biodiversidad. Y con eso, nuevamente, todo el sustrato queda como el ¿cómo se dice en los teatros? Como el escenario de donde se realiza todo lo interesante que es lo vivo. Pero sin el sustrato,
o sea, la calidad, o sea, de alguna forma el territorio genera nichos, genera todo lo que va a ser como el entramado para la vida. En el caso del desierto de Atacama, toda la gente cree, pero si ahí no hay nada. No es así, está lleno de bacterias y de arqueas y cosas extrañas que estamos estudiando desde el punto de vista astrobiológico, por ejemplo. Entonces, de alguna forma hemos ninguneado el territorio. Como, ya está la roca y estamos caminando arriba de la roca y eso. Pero esta nueva como era, generación, etcétera, yo creo que, de hecho, el Congreso Geológico del año pasado, la sesión que más recibió trabajo fue la de geopatrimonio. ¿Por qué? Porque también cambió nuestra psiquis. Nosotros, inicialmente, casi todos los que querían estudiar geología querían trabajar en minería. Eso yo creo que ya no pasa. Hay un montón de gente que ve que, de alguna forma, su labor puede ser desde otro lugar. Y por eso ha aparecido esta vía grande del geopatrimonio, los geoparques y todo lo demás, que piensan esta relación de las ciencias de la Tierra, pero con un rol social. Entonces yo creo que eso se va a ir moviendo para allá. Y soy como optimista en el sentido de creer que eso en algún momento va a ser una realidad en nuestro país. Es la penúltima pregunta. ¿Debe ser la última? No, respondieron a mi pregunta. Ya, entonces me toca a mí. Yo tengo una pregunta. Por favor, todos los geólogos que estén aquí, no me golpeen ni me miren feo, ya, me dan un tiro. Por favor. Cuando camino, ¿cómo puedo diferenciar uno? Porque de verdad que sí, yo puedo diferenciar como 3 tipos de roca y ahí se me acabó toda mi... No, de hecho hasta los geólogos no diferencian bien los meteoritos, porque son parecidos a las rocas volcánicas. Por eso el paper del 2005 decía no vengan a Chile, porque efectivamente se ven muy parecidos a cierto tipo de rocas volcánicas. Pero a diferencia de las rocas volcánicas, volaron por el aire, y eso significa que esa fricción que tuvieron en la atmósfera generó una superficie que es mucho más suave. Es como, yo siempre lo doy como, sobre todo porque doy muchas charlas a público general, que es como esas tortas de fondant, que les ponen el fondant encima y se ve una cosa muy pareja y suave. Bueno, los meteoritos volaron por el aire y eso significa que generaron esas texturas más suaves. Y además generan algo que se llaman regmagliptos, que es como si uno le hubiera puesto los dedos a algo como una plasticina. Y que se provoca, cuando van volando en el aire, se pueden generar como vórtices que van a socavar un poquito esa superficie. Entonces es bien característico la sensación como que le hubieran puesto los dedos, así están doblando, algo que es muy duro. Algo de como un centímetro. No, menos, 1 milímetro. Nunca jamás voy a encontrar una realidad. Sí, yo creo que sí. O sea, la niña francesa yo creo que iba chuteando piedras cuando encontró un meteorito marciano. Así que yo creo que es cosa de suerte. Y de estar en el desierto de Atacama también, que tienes más altas probabilidades de encontrar. Sí. Les recordamos que esto fue Your Coffee Break, pero antes de pararse, vamos a agradecerle nuevamente a Bianca.